Buenas tardes a todos. Vamos a seguir con nuestra lectura del Evangelio. Hoy retomamos el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo. Jesús envió a sus 12 apóstoles diciéndoles: por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella, pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. Retomamos un poquito lo que Jesús decía ayer a los apóstoles, que tiene que ver con el sentido de su misión, a qué van. Tienen que anunciar la cercanía del reino y tienen que manifestar esa cercanía a través de su compasión, que se expresa a través de las curaciones. Para eso reciben poder, para manifestar la compasión de Dios, así como lo hacía Jesús. Ahora Jesús se detiene un poquito más, no tanto en la tarea a realizar, sino en el modo o en el estilo que tienen que tener los apóstoles, los misioneros. En primer lugar, y vinculado al poder que acaban de recibir, parece que es necesario que no confíen en otros poderes, que no confíen en otras cosas que podrían darles alguna sensación de seguridad. No llevar oro, ni plata, ni monedas, ni dos túnicas, ni siquiera provisiones para el camino, confiando en que, como están trabajando para Dios, van a tener lo necesario para vivir, lo cotidiano. Probablemente tiene que ver también con esto que Jesús enseñó en el Padre Nuestro, el pan de cada día. Eso está garantizado y entonces no tienen ninguna otra seguridad que no sea Dios, su presencia, su compañía, la paz. Esta es otra cosa que caracteriza a los misioneros, van con paz, llevan la paz y no solo la desean. Acá es curioso que la palabra de los apóstoles tiene poder, porque esa paz desciende sobre la casa que lo merece o que es digna, y si no, no es que se cae o se pierde, sino que vuelve a ellos. El hecho de invocar la paz produce algo que tiene que terminar de algún modo, en alguna parte. Incluso, y esa paz que vuelve a ellos los fortalece en esto que Jesús les va a decir un poquito después, o nos dice recién, que tienen que ser libres también de la búsqueda de el reconocimiento. O sea, ellos vuelven a tener la paz cuando fueron rechazados, cuando no quisieron escuchar sus palabras. Al irse de la casa o de la ciudad, se van con paz y sacuden hasta el polvo de los pies. En una primera impresión sería una manera de decir: nos lavamos las manos, nos desentendemos de lo que pase. Más bien parece que el gesto es mucho más profundo, es no nos llevamos nada, no queremos llevarnos nada, no tenemos ningún interés, lo que hacemos lo hacemos por Dios y lo hacemos desinteresadamente. Esto incluye también ningún beneficio, no solamente de no enriquecerse como hacían muchos que recorrían los pueblos pretendiendo ser exorcistas o sanadores. Nosotros les diríamos charlatanes. Muchos lo que hacían finalmente era buscar algo de dinero, enriquecerse. Acá los apóstoles tienen que expresar que no tienen ningún interés, ni siquiera el de
ser bien tratados o bien recibidos. Hay una sentencia un poquito fuerte de Jesús al final. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades conocidas porque estaban muy lejos de vivir la voluntad de Dios, ciudades donde abundaba la ambición, el pecado, groseramente visible. Entonces, estas dos ciudades conocidas en la historia de la revelación de la Biblia, del pueblo de Israel, eran como el signo de lo peor que uno se pudiera imaginar, y ahora Jesús dice que aquellos que no los reciban en el día del juicio van a ser tratados con más rigor que estas dos ciudades, probablemente porque el anuncio del Evangelio ha llegado. Uno podría entender situaciones de pecado, incluso de situaciones muy graves, de distancia respecto de Dios y de los demás, en personas que no recibieron el anuncio. Es un poco más grave, o es más grave cuando uno ha conocido ya las verdades de la fe, uno conoce la voluntad de Dios. Entonces, estos que escuchan el anuncio, pero no lo quieren recibir, es como que van a ser juzgados con mayor rigor. Me detengo un poquito más en esta realidad de la paz, que es algo que todos los discípulos y todos los misioneros de todos los tiempos debemos tener y llevar. La presencia de Dios que nos pone en un lugar de confianza en Él y solo en Él. La paz viene de la mano de esta seguridad no puesta en cosas pasajeras o que dan sensaciones provisorias de seguridad, de bienestar, sino la paz de la confianza puesta en Dios, la paz que se conserva aún en el rechazo. Esto me parece muy importante para nosotros y no solo para la tarea cotidiana y en lo personal del anuncio del reino, sino también en las comunidades, la pequeña comunidad que es la familia, cuando a veces no somos escuchados, cuando queremos transmitir las cosas de Dios y en el fondo transmitir lo que es bueno, lo que sabemos que conviene, al no ser escuchados no podemos perder la paz. También lo mismo nos pasa como comunidad, queremos anunciar, queremos estar presentes en el barrio como signos de la cercanía del reino y de la compasión de Dios. Estas dos cosas claves que Jesús le pide a sus apóstoles y nos pide siempre, le pide a su iglesia a lo largo de la historia. Conservando siempre la paz y no esperando ningún beneficio personal. Obviamente ninguno de nosotros va a querer dinero por hacer el anuncio del reino, pero sí a veces aspiramos a el reconocimiento, al agradecimiento de las personas que reciben nuestro anuncio, etcétera. Gratuitamente hemos recibido un tesoro enorme, que es el de la fe. Hemos recibido un tesoro enorme, que es nuestra amistad y nuestra cercanía con Dios, y la certeza de que es Señor y que tiene poder. Ese regalo es para ser compartido gratuitamente, y ojalá sea una inquietud permanente nuestra de hacer que otros experimenten esa alegría de la presencia de Dios en sus vidas. Pidamos esto para nosotros y para nuestra comunidad, que podamos ser signos de la cercanía del reino, como decía, y que esta cercanía del reino, que es cercanía de Dios, se exprese en la compasión de Dios que pasa por nuestro corazón y se traduce en gestos concretos de caridad para los demás. Siempre gratuitamente, celebrando que Dios nos permite participar de su obra y de la obra de Jesús. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.